Silvestre Belzunegui Otano, alcalde de Legarda. De aquellos días, muy mal, lo recuerdo. Fue muy desesperanzador, fue un palo muy gordo para todos, porque al final tú ves que prácticamente todo lo que tienes, digan, en el pueblo tienes un monte muy majo, tienes cosechas, tienes de todo, y algunos hasta perdieron las casas. Entonces fue un palo muy gordo para todo el mundo, que nadie se esperaba además. Un sábado, y sobre las 2 de la tarde o así, estábamos aquí en la plaza lo de la sociedad, que teníamos una comida y estábamos esperando a que nos trajesen la comida. Entonces, estábamos debajo de los árboles tomando una cerveza fresquita, y justo cuando llegó la comida y nos sentamos a comer, pues entra uno que estaba afuera y nos dice que hay una columna de humo enfrente. Yo salí y la columna de humo, pues en 5 minutos se convirtió pues en llamas de 5 y 6 metros. Y a partir de ahí pues empezamos a movernos. Coincidió que teníamos unas mangueras echadas y tal, y lo que hicimos fue prepararnos para cuando llegase el fuego. Nos dio un poco de tiempo, no mucho, pero nos dio un poco de tiempo. Y mientras tanto pues desalojamos el pueblo, nos quedamos una veintena o treintena de personas, sobre 30 o así, y lo que hicimos fue intentar defender el pueblo y que hubiese los menos daños posibles. Nos organizamos dentro de la premura como pudimos, y una casa que casi estábamos todos seguros que se iba a quemar, pues remojamos todo alrededor. Esa la conseguimos salvar, pero no contábamos con otras. Y entonces las que pensábamos que no iban a arder, esas empezaron a arder. Pero fue una lucha de que de esas llamas no pasasen a otras casas. El fuego ya nos había rodeado, con lo cual nos venía de la otra parte del pueblo también algunas llamas. Saltaban pavesas por el aire y empezaban a arder en cualquier sitio, entonces fue una locura. Y fue muy duro el tema. Pero bueno, al final no hubo daños personales, y lo material pues al final se apaña y con el tiempo pues se olvida. Sí, a ver, cuando decidimos evacuar, les dijimos a todos que fuesen a Puente la Reina. Y en Puente la Reina pues los acomodaron en el polideportivo, en las piscinas y tal. Pero resulta que a los 20 minutos de haber el fuego de Legarda empezó otro en la zona de Unate. Y ese fue a Puente la Reina. Y entonces de repente nos enteramos que la gente de Legarda que había ido a Puente la Reina la estaban desalojando a, creo que era Mañeru o Cirauqui o por ahí, ¿no? Al principio no entendíamos muy bien porque no sabíamos de la existencia del otro fuego. Y entonces, pues, bueno, lo que es tema con otros ayuntamientos y evacuación, pues funcionó muy bien para no tener nada preparado. A ver, tras el incendio, pues nos dedicamos a analizar y a hacer autocrítica, porque evidentemente aquí tampoco hay que echarle la culpa todo a los de fuera y a los demás. Entonces cada uno, o por cosas que desconocíamos del ayuntamiento o que ha dejado de hacer. Y bueno, una que vimos es que no había ganadería desde el año 2000, pero tampoco hicimos algo para que volviese la ganadería, cuando nos hemos dado cuenta que es fundamental, ¿no? Entonces, a raíz de eso, lo que hicimos es preparar un plan de actuación, haciendo protocolos y tal, y todo eso lo aprobamos en noviembre del 22. Luego hicimos algún documento más, y una vez que aprobamos eso, el tema es ponerlo en marcha, porque claro, en papel no nos sirve de nada. Presupuestos tenemos pequeños, entonces todo fuimos haciéndolo en función de las posibilidades económicas. Entonces, unas nos costó poco tiempo hacerlas porque eran de poco dinero, otras las hemos hecho nosotros. Por ejemplo, lo que son las barreras húmedas que exponen aspersores en el perímetro del pueblo,
Pues es a lo que compramos el material y entre 4 o 5 lo ponemos. Y luego pues, el bosque cepenes, eso no lo podemos hacer nosotros, eso vale dinero y ahí es donde entra la Corporación Pública Empresarial Navarra y las empresas privadas. Yo realmente, no es porque lo hayamos hecho desde el ayuntamiento, pero a mí el proyecto en sí, todo lo que hemos hecho, me parecía muy interesante y muy bonito, ¿no? Y entonces decidimos presentarlo. Siempre en la creencia de que tenemos pocas posibilidades, porque en realidad estamos hablando de un pueblo de 150 habitantes, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo, y tocamos temas de actuaciones ante emergencias y tal, y yo no sé si será cierto o no, pero creo, para desgracia de algunos, justo antes fue la Dana, y entonces pues este modelo de prevención y de preparación ante emergencias pues estaba totalmente en boga y justificado, ¿no? Y yo creo que fue como una ayuda el desastre de Valencia. O sea, dentro de todas las acciones que hicimos del proyecto Adáptate y tal, había uno que era las repoblaciones forestales. Para esto, yo que por trabajo me toca, pues bueno, cogimos un modelo que parece que aconsejan, que es el paisaje en mosaico, que es no hacer un monocultivo de nada, sino alternar zonas de praderas, zonas de arbolado poco denso y repoblaciones donde hay una densidad y entonces en esa alternancia tú no le das continuidad al fuego y es más difícil más fácil de apagarlo o de atajarlo. Y entonces ahí optamos pues por 3 vías. Bueno, son 2 vías, unas son repoblaciones pequeñas que se hacen con campañas en escolares, hemos hecho 2, y con el vecindario del pueblo. Y luego el otro es el proyecto de Bosque Cepen, que ahí ya pues firmamos un convenio con Medio Ambiente y la Corporación Pública Empresarial Navarra es la que se encarga de buscar las empresas privadas que quieren aportar al proyecto. Bueno, son los que lo costean, ¿eh? Luego es un sumidero de carbono y ahí se contabilizan una serie de toneladas de CO2 que, bueno, pues les compensa un poco a las empresas privadas la inversión que hacen. Nosotros empezamos a pensar en volver a tener ganadería extensiva en el pueblo. Y en este caso coincidió que uno de mis jefes, el director general de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, el que era director general entonces, me mandó un día un mensaje diciendo que le había comprado queso a un ganadero y que este ganadero con otro tenían un modelo de explotación ganadera que creía que encajaba muy bien con la idea que teníamos nosotros. Entonces contacté con ellos, vinieron, estuvimos viendo el monte en todo, y bueno, una sintonía total porque tienen un concepto de ganadería que es el de toda la vida, ¿no? que es precisamente el que se necesita en estos casos. Y entonces pues empezamos a mirar de qué manera implantarlo. Entonces con el tema de las vacas pues empezamos a organizar todo esto y entre medias hubo una cadena nacional de televisión que se interesó por el tema de las vacas, que hizo un reportaje y ahí es cuando ya ellos mismos sacaron algo del tema de las vacas bomberas. Entonces pues al hilo de eso decidimos, pues para que tuviese más repercusión, para que fuese algo que a la juventud y a los niños les llamase la atención y tal, pues decidimos utilizar el término de las vacas bomberas y hicimos unas señales de aviso en el monte en el cual lo que hacíamos era pues poner unas vacas con un traje de bombero y el cartel pone vacas bomberas trabajando, por favor no las moleste. Nosotros después del incendio nos reunieron a todos y nos contaron el cuento de la lechera.
vais a tener ayudas, vais a tener de todo, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y en realidad las únicas ayudas que hemos tenido son unas que recibimos del Estado, de lo que se declara, antes se declaraba zona catastrófica, ahora tiene otro nombre más largo que no me acuerdo qué es. Entonces recibimos 18.000 euros de eso. Y el Gobierno de Navarra no hemos recibido prácticamente nada, a pesar que nos prometieron nada. Entonces lo que nos hemos ido buscando en la vida es a base de iniciativa privada. En el caso de las vacas bomberas fue la Acción Social de Caja Rural de Navarra. En el bosque Cepen ya hemos mirado cuáles eran, había 5 o 6, que también está Caja Rural, porque en estos temas Caja Rural está muy implicada. Y luego lo demás, las mangueras, las casetas, todo lo hemos pagado con dinero del ayuntamiento. Las barreras húmedas hemos comprado el material y el trabajo lo hemos puesto los vecinos. Entonces el Gobierno de Navarra muy poco, o sea, unas ayudas, hemos conseguido unas ayudas para las vacas, pero a base de recurrir porque de primeras nos lo habían denegado. Entonces hemos conseguido una ayuda, pero lo de conseguir ayudas en burocracia es un infierno. Y pues, ya te digo, iniciativa privada y la caja menguante del ayuntamiento. Nada más. Sí, a ver, si nos alarmamos, lo que pasa es que aquí hubo uno cerca, en Eneri, lo que pasa que pues esto ya depende cómo es, había viento norte y Eneriz está al sur, con lo cual el fuego iba para abajo, con lo cual la gente estaba tranquila. Y luego, a ver, incendio en Legarda puede arder, pero es que se quemó todo. O sea, ahora un incendio no puede ser tan grave y ya estamos preparados además. Esa es la historia. Entonces, la gente no ha visto preocupada, sí te llaman, ve una columna de humo, no sé qué, pues para estar preparados, pero en principio no. O sea, te recuerda muchas cosas, pero la gente preocupada no está. Yo el mensaje que quiero mandar, todos estos incendios tan grandes vienen porque hemos abandonado el medio rural. Y dentro de ese abandono del medio rural viene una corriente de pensamiento que es que no hay que tocar nada, hay que dejar todo, no sé qué, y el monte tiene que estar, vamos a hablar entre comillas, para el que sale de la ciudad a pasear el fin de semana. Y eso es un error grandísimo, porque los montes se llenan de maleza y eso es imposible después hacer nada. Entonces tenemos que volver a gestionar los montes como se gestionaban antes. Se hacían desbroces, se pasta toda la zona, hay rebaños de cabras, de todo. ¿Cuál es el otro problema? Que es que la ganadería está desapareciendo. Entonces nosotros ahí en el ayuntamiento estamos a vueltas de empezar a hacer un rebaño municipal. Pues ya que no hay ganaderos, pues el ayuntamiento tendrá que suplir esas cosas. Pero realmente a la ciudadanía lo que hay que decirle es que tiene que tener una mente más abierta en cuanto a lo que es el conservacionismo. Es que mucho más no les puedo decir, porque al final el trabajo de esto pues lo tienen que hacer las administraciones y los ayuntamientos, pero bueno, es decir que la ciudadanía lo que tiene que tener es una visión más, ya te digo, de actuación. Hay que gestionarlo. Y si hay que hacer un desbroce, hay que desbroce. Y si hay que talar 2 árboles porque uno está enfermo y otro no sé qué, pues hay que talarlos. Porque la consecuencia del otro es muchísimo peor. Entonces se talan todos los árboles, pero porque están quemados.